cierra para que no le lastime la niña que tiene adentro, ¿verdad? ¿No te has fijado en eso? Te avientan y automáticamente se cierra. ¿Por qué? Porque los miembros se defienden los unos a los otros. Los miembros del cuerpo no se desprecian unos con otros. ¿Qué más continúa diciendo la palabra de Dios? Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables, y a los que nos parecen los más viles del cuerpo los rodeamos de mayor honor. Así nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué te dice Pablo? Aún los miembros que consideramos más deshonestos es a los que dotamos de mayor honor, y aquellos más débiles es a los que más protegemos. Fíjate cómo es nuestro cuerpo. Por eso San Pablo, el Espíritu Santo le iluminó esa maravilla de entender a la comunidad cristiana, de entender a la iglesia así como un cuerpo. En la Sagrada Escritura, la comunidad cristiana nos dice, está formada de hermanos. Pero Pablo dio un paso más para describir a la comunidad cristiana, y la describe como un cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que a veces los hermanos se pelean. ¿O no es cierto? ¿Qué broncas te echabas con tu carnalito cuando estabas chiquillo? ¿Te acuerdas? Ay, dice todavía me las he hecho, padre. Así es la vida. Entre los hermanos hay pleitos, pero no así en el cuerpo. Fíjate en el cuerpo, cuando tú te has puesto a pelear una mano con otra, ándale, hija de la guayabera, y echarte trancazo, ¿verdad que no? O cuando te has puesto a darte de cachetadas tú solito, o a pegarte con las patas acá en las pompas, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque los miembros del cuerpo no se agreden. Los miembros del cuerpo se protegen, se ayudan. ¿O no es cierto? Que te decía hace un momento, cuando alguien te avienta algo, inmediatamente tu párpado protege tu ojo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado así, para protegerse unos miembros con otros. Nosotros a veces no nos hemos puesto a reflexionar en eso, pero el cuerpo así funciona. Y si nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, en lugar de pelearnos un miembro con otro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Protegernos y ayudarnos. Anda, fíjate qué maravilla. Tú eres el cuerpo de Cristo, y dentro de este cuerpo tú desempeñas un ministerio. Tú desempeñas una parte. Por lo tanto, tienes que proteger a los demás miembros. Tienes que ayudar a los demás miembros. Dicen que en una ocasión estaba Rajib mascullando coraje dentro de sí. Enojadísimo el Rajib estaba. Y entonces, al verlo hablar solo y al verlo enojadísimo, uno de sus amigos le dijo a Rajib: Rajib, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Mira, le dijo, estoy tan enfadado de que Dios siempre que llega me da un golponazo en la espalda y me dice: Rajib, ¿cómo estás? Y cada que me pega en la espalda siento que los pulmones se me salen por el pecho. Pero ahorita estoy esperando al que él llegue y vas a ver lo que le va a pasar. ¿Qué le va a pasar a Rajib?
Mira, me he puesto una carga de dinamita en el lomo y ahorita que me pegue va a explotar la carga y le voy a volar la mano. Oiga, ¿cuántos atarantados sabemos en las comunidades que somos como Rahib? Que queriendo hacerle mal al prójimo, no nos damos cuenta que el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que somos cuerpo y que somos el cuerpo de Cristo y que los miembros del cuerpo no se atacan, sino que se defienden, no se agreden, sino que se ayudan. No se hacen daño, sino que se protegen. Anda, eso eres tú. Y el Espíritu Santo te hizo cuerpo. Es decir, te hizo miembro de Cristo. Y te hizo miembro de Cristo para construir a la comunidad. Te llenó de sus dones, te llenó de sus carismas. ¿Para qué? Para hacerte fuerte y vigoroso y así pudieras ayudar a este cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Oiga, vamos viendo el siguiente texto de la palabra de Dios. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno a su modo. Y así los puso Dios en la iglesia. Primero los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carismas de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? No. En la iglesia, el Espíritu Santo fue desparramando todos sus dones, tan diversos y tan distintos como el cuerpo de la iglesia lo iba necesitando para su construcción. Y eso es lo que debes entender. Y no debes andar ansiando dones que no tienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiso darte a ti el don que Él quería que tú ejercitaras. Oiga, de este cuerpo, ¿qué te dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 18? De este cuerpo, la cabeza es Cristo. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? ¿Quién es la cabeza? Fuerte, ¿quién es la cabeza? Grábeselo, ¿quién es la cabeza? ¿Qué te dice el siguiente texto? A ver, no me molesten a ese muchacho. A ver, cuélele lejos. Ándele, mira, me lo está distrayendo, ¿verdad? Les digo. Mira, ¿qué te dice la carta a los Efesios? En el capítulo 1, en los versos del 19 al 23. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándote de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos? Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia?